Vamos a darle paso a la palabra del Señor. ¿Listos? ¿Están listos, hermanos? Muy bien, vámonos a Hechos. Hechos capítulo 5. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 17 al 20. Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 20. El tema para esta tarde lleva por nombre: el problema son los celos. El problema son los celos. El propósito que persigo, hermanos, al enseñarles este tema es mostrar a la congregación que el avance en la vida cristiana presentará obstáculos para los cuales debemos aprender a enfrentar en base a lo que la palabra nos enseña. ¿Estamos listos? Ok, dice así la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de elogios, perdón, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, estamos agradecidos, Padre, porque el día de hoy podemos reunirnos, Señor, para alabar, para glorificar, para aprender, para escudriñar, para deleitarnos, Señor, en el conocimiento de tu divina y santa palabra. Yo te pido, Señor, que en todo momento, Padre, sea el Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que los que estamos reunidos en este lugar, que los que habremos de escuchar este tema, Señor, que hoy vamos a compartir, tengamos, Padre, un corazón dócil hacia lo que tú habrás de hablarnos, Señor, por medio de este siervo, Señor, que está aquí al frente. Tus manos ponemos, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. En tus manos, Señor, ponemos la vida de los que no han estado o no están, Señor, por diversas razones en este lugar. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren. Guíalos, guárdalos y que pronto estén con nosotros una vez más reunidos. En tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, nos disponemos a aprender. Habla, Padre bendito, que tu pueblo escucha. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermano. Muy bien. Fíjense, hermanos, que buscando en el diccionario la definición de celos, encontré lo siguiente. Dice así: celos, respuesta, respuesta emocional compleja y universal que surge ante un temor real o imaginario de perder el afecto, la atención y el vínculo con una persona importante. Voy a repetir: respuesta emocional y compleja que surge ante el temor real o imaginario de perder el afecto, la atención o el vínculo con una persona importante. No lo tenía en mis notas, sin embargo, insisto, no recordaba que hoy sería el Día del Padre. Sin embargo, hoy es el Día del Padre. Y los que tenemos la dicha, hermanos, de tener más de 2 hijos, podrán estar de acuerdo conmigo a lo que voy a decir. De pronto, tú tienes un hijo, no sé, ya de 4, 5, 8, no sé cuántos años, y papá y mamá le dan la noticia de que va a tener un hermanito, que va a tener un hermanito. Cuando le da la noticia a mamá y papá al hijo, pues el hijo se llena de gozo, se llena de alegría, porque el hijo inmediatamente piensa pues que va a tener con quién jugar, que va a tener con quién pasar tiempo, que va a tener oportunidad de disfrutar. Dice: hoy voy a tener un hermanito. Y le dice a papá y a mamá: ah, lo voy a querer, lo voy a cuidar, voy a jugar con él. Y de pronto, hermano, cuando nace ese otro hermanito,
cuando nace ese otro bebé que va creciendo, ese mismo que dijo que iba a jugar con él, que le iba a prestar sus carritos, que sus muñecas iban a ser de las dos, de pronto, hermanos, le comienzan a hacer maldades. De pronto, hermanos, los golpean, les hacen caras, no les prestan los juguetes. ¿Por qué, hermanos? El problema son los celos. El problema son los celos. Y usted se estará pensando, ¿por qué el hermano Eri está poniendo esos ejemplos? ¿Por qué esa introducción? El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema, estoy seguro, muy interesante. Un tema en el que yo le pido, hermano, que ponga mucha atención y sobre todo, como decía yo en mi oración ahorita, que ponga o trate de tener un corazón dócil a lo que yo le voy a hablar, porque es bien importante que nosotros seamos receptivos a lo que el Señor quiere transmitirnos. Es bien importante este tema, hermanos, porque espiritualmente puede pasar. Espiritualmente, hermanos, es algo en lo que podemos caer. Porque hasta aquí hemos avanzado, hermanos. Hasta la semana pasada hemos visto o hemos podido ver el poder de Dios, hermanos, que Él otorgó a los apóstoles para establecer una iglesia verdadera. Una iglesia, hermanos, donde se hacían milagros y prodigios. Una iglesia donde se predicaba, hermanos, con poder y autoridad. Una iglesia, hermanos, y unos predicadores que persuadían a la gente. Persuadían, hermanos, a personas que antes pertenecían a otros círculos, que antes confiaban ciegamente en otro tipo de situaciones o circunstancias, pero que ahora esas personas habían depositado su confianza en Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? El problema son los celos. Se empezó a generar, hermanos, un celo lógico entre los líderes religiosos del momento, pero ¿sabe una cosa? No era nada nuevo. Y permítame empezar por aquí, por favor. Mateo 27, 18. Fuerte, mis hermanos. Mateo 27, 18. Muy bien, gracias, Cristian. Regáleme otra versión. Muy bien. ¿Alguien tiene la nueva Biblia viviente? Ok. Esa es la versión que yo quería. La nueva Biblia viva o viviente dice lo siguiente. Sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Esta versión es muy clara, hermanos. Los dirigentes estaban, ¿qué? Celosos. Estos líderes, hermanos, están ordenando la muerte de un inocente. Estos líderes están condenando, hermanos, a un inocente. ¿Por qué? Porque como les decía yo en el título, hermanos, como vimos en la definición de celos, surge un temor real o imaginario. ¿De qué? En este caso, de perder la autoridad. En este caso, de perder la atención. Pero lo más importante, en este caso, hermanos, de perder el poder. El problema son los celos. Estos líderes están condenando a un inocente. Estos líderes, hermanos, están pidiendo la libertad para un criminal comprobado. Dice la escritura que Barrabás era un preso famoso. Es decir, todos lo conocían. Todos sabían lo que era Barrabás. Todos sabían lo que había cometido ese hombre. Dice la escritura, hermanos,
que Pilato pudo observar el celo de los líderes religiosos. Pero si ustedes me permiten el comentario, hermanos, también Pilato tenía celos. Y usted podrá decir, ¿pero por qué, hermano Eri? Sí, él tenía celos. ¿Por qué? Porque él era el gobernador. Él era, hermanos, el principal de esa región. ¿Sí? No podía haber alguien más popular o con más autoridad que él. Porque si eso pasara, llegaría a los oídos del César y lo removerían. ¿Por qué? Porque había más autoridad, había más poder, había alguien que dominaba y controlaba al pueblo que este hombre tenía que tener bajo control. Entonces, el problema son los celos. Ahora, hermanos, este hombre está viendo a alguien que es más admirado que él. Estos líderes, hermanos, están viendo a alguien que se está convirtiendo en más popular que él. Eso los llevó, hermanos, a tomar una mala decisión. Y de paso, y habiendo un pequeño paréntesis, permita que yo le enseñe y si gusta apunte esta frase, porque estos hombres tomaron una mala decisión. Esta semana leí en internet esta frase y me gustó mucho. Aplica perfecto a lo que vamos a aprender el día de hoy. Y dice lo siguiente: orar por tus decisiones, ¿sí? Perdón, dice así: ora por tus decisiones para no tener que orar por las consecuencias de tus decisiones. Ora por tus decisiones, ¿sí? Señor, voy a decidir esto. Señor, voy a hacer esto. Señor, permite que haga esto. Una decisión, ora por esa decisión para después no tener que orar por las consecuencias de lo que decidiste. Nos ha pasado a todos, hermanos. Ustedes no me dejarán mentir. Decidir mal, tomar una mala decisión, tomar una decisión sin consultar al Señor para después tener que orar por las consecuencias que nos ha traído la decisión que tomamos. Eso es profundo, hermanos, pero es muy cierto. Es increíble, hermanos, que en este caso, como en muchas ocasiones, el problema son los celos. Estos líderes clamaban a Pilato que Barrabás fuera liberado. Es muy lógico, hermanos. Hasta cierto punto es comprensible. Ellos no querían perder su empleo. ¿Sí? Ellos no querían perder su empleo. Y créanme, hermano, como este ejemplo hay muchos. Hay muchos pasajes en la Biblia. El problema son los celos. De ahí la importancia, hermanos, que tiene para cada uno de nosotros. De ahí la importancia que tiene para cada uno de los hijos de Dios el aprender la palabra del Señor como se debe. Es la importancia, hermanos, de adentrarnos a la palabra y conocer, hermanos, lo que dice la Biblia al respecto de los temas en los que seguramente estaremos. Y uno de ellos son los celos. Nadie me dejará mentir, pero desde el más pequeño hasta el más adulto de los que estamos reunidos en este lugar, hemos pasado por los celos, de una u otra manera. Vamos pues a ver qué es lo que pasaba y por qué sucedió lo que sucedió. Hechos 5:17. Gracias, Vivi. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Aquí vamos a ver varias cosas interesantes, hermanos. Porque si usted se fija, ahora Lucas no habla de fariseos. ¿Está usted de acuerdo? Del inicio de Hechos hasta el capítulo anterior se mencionaba mucho a los fariseos. ¿Se equivocaría Lucas? No. Ahora, hermanos, a este momento, a este punto, algunos de los fariseos ya se habían convertido al cristianismo. Algunos de los fariseos, hermanos,
ya habían sido transformados por el poder de Jesús y su resurrección. ¿Por qué es aquí lo importante? El poder de Jesús y su resurrección. ¿Por qué entonces los saduceos? Ahí le va. Los saduceos eran la élite económica y sacerdotal que controlaba el templo. Estos hombres tenían una postura muy conservadora, pero los saduceos, hermanos, negaban todo tipo de resurrección de los muertos. Los saduceos negaban la vida después de la muerte. Los saduceos negaban la existencia de un mundo espiritual. Estos hombres, este grupo, esta secta, solo creían en el Pentateuco. No estaban de acuerdo con los apóstoles. Y usted podrá decir, ¿por qué? Era lógico, hermanos. El problema son los celos. ¿Celos de qué? De que el evangelio crecía. Y crecía, hermanos, a pasos agigantados. Después de una predicación 3,000, después de otra predicación 5,000, el evangelio avanzaba, hermanos. Y avanzaba por lo que ya hemos visto. Porque mucha gente creía en el mensaje principal. ¿Cuál era el mensaje principal? La resurrección de Cristo, ya lo vimos en el capítulo 3. Ese era el mensaje principal, la resurrección de Cristo. Los apóstoles predicaban a un Cristo resucitado, a un Cristo que había vencido a la muerte, un Cristo, hermanos, que había dejado evidencia. ¿Cómo? Se había presentado primero a sus discípulos, después una cantidad, y después, hermanos, de forma momentánea o instantánea, o hermanos, al mismo tiempo, se dejó ver por 500 de sus seguidores al mismo tiempo. El problema son los celos. Estos hermanos, dice el pastor David, se creían unos estrictos seguidores de la ley, pero ignoraban el cumplimiento de la ley por parte de Cristo. Entonces, estaban celosos. Estaban celosos. Y usted puede decir, hermano Eri, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede suceder si el evangelio crecía y era para bien? Yo le digo algo, hermano, a este momento. No se asombren, por favor. No se asombren, hermanos. Ni tampoco se dejen llevar por el momento, pensando que ahora que usted es nacido de nuevo, que ahora que usted tiene una nueva vida, que ahora, hermano, usted está libre de ese sentimiento solo por estar en Cristo Jesús. Lo que diré a continuación, hermanos, es triste, pero es una verdad. El problema son los celos. Los celos, hermanos, es un problema real. Es un problema, hermanos, que acecha a la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay cristianos celosos. Hay cristianos envidiosos. Hay cristianos, hermanos, que no toleran que otros se lleven la atención. Hay cristianos que no toleran, hermanos, y qué feo, pero es verdad, no toleran que a otros les vaya bien. No lo toleran. ¿Por qué? Porque realmente no han aprendido lo que dice la Escritura con respecto al tema. Si lo supieran, créamelo, esos celos disminuirían. Pero permita que le regale un ejemplo. Vamos por favor a Santiago. Santiago el capítulo 3. Váyase casi al final de la Biblia. Poquito antes de Pedro. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 16, por favor.
Gracias, Iván. Fíjate lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio y entendido. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Lo escucharon, hermanos? Este es un pasaje fuerte, ¿eh? Pero ahí le va. Ahí le va. ¿Por qué escogí este pasaje en particular? Este hombre, Santiago, ya se los he enseñado, creo, en otra ocasión, es realmente Jacobo. ¿Sí se acuerda? Se le puso Santiago o terminó en Santiago a través de la conjunción de Santi Jacopo. ¿Sí? Santi Jacopo, Jacobo el Santo, Santiago. ¿Dónde está lo importante en lo que voy a decir? Este hombre es el medio hermano de Jesús. Este hombre tuvo la fortuna, hermanos, de convivir con Jesús. Este hombre, yo se lo aseguro, sabe de qué habla. Él está hablando de qué, hermanos? De celos. ¿Está usted de acuerdo? Este hombre sabía perfectamente lo que eran los celos. ¿Por qué, hermanos? Por obvias razones. Por obvias razones. Su hermano mayor siempre tuvo la atención. ¿Sí o no? Su hermano mayor, hermano, siempre fue el centro de la atención. Su hermano mayor siempre estaba al frente. El problema, hermanos, son los celos. Porque aunque no hay evidencia escrita, hay evidencia implícita. ¿De qué, hermanos? De que seguramente Jesús era el favorito. ¿Sí o no? Jesús era el favorito. Yo puedo imaginarme, hermanos, a los hermanos de Jesús, y estoy seguro, hermanos, que Jesús les generaba celos. Hoy es Día del Padre. ¿Qué padre, hermanos, no se goza con un hijo que no dé problemas? ¿Qué padre no se goza, hermanos, con un hijo que es obediente? ¿Qué padre, hermanos, no se goza con un hijo que siempre se porta bien? Bueno, hermanos, pues ese era el hermano de Santiago. Un hombre que dice la Biblia que no conoció pecado. Dígame si no había celos, pero dígame también si no había una causa de celos. Ahora Santiago es un hombre distinto, hermanos. Ahora Santiago ha creído en su Salvador, pero ahora este hombre lanza una advertencia. Pero lo más importante, hermanos, Santiago le lanza una advertencia no al mundo, no a las personas impías, no a los incrédulos, no a los que no conocen al Señor. Si usted se devuelve hacia Santiago 1:1, me dará la razón. Léalo, por favor. Muy bien. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Él va a hablar de celos, hermanos, a hombres que ahora están dispersos, ¿eh? A hombres que ahora andan regados por todos lados, a hombres, hermanos, que han sido ahuyentados, ¿sí? De su ciudad, de su lugar de origen, todo por servir a Cristo, todo por servir a la causa. Santiago está hablando, hermanos, a los que han sido separados, a los que estaban regados. Él les dice, no tengan celos. ¿De quiénes? De los que están en paz, de los que están en casa con los suyos, de los que están tranquilos, de los que no están pasando por persecución.
A esos, a los que están regados, les pide que no sean celosos ni envidiosos. Pero lo hace, hermanos, dejando algo bien en claro. Santiago les dice, porque ese sentimiento no viene de lo alto. Ese sentimiento, esos sentimientos, tanto los celos como la envidia, son terrenales. Pero Santiago no se queda ahí. Él dice, son diabólicos. ¿Sí? No habla por hablar, hermano. Él sabe perfectamente que Satanás ha sido envidioso y celoso desde un principio, y ahorita se lo voy a comentar. Pero Santiago le dice, no dejen que esos sentimientos terrenales, diabólicos, se apoderen de ustedes. Hermanos, esto aplica a nosotros el día de hoy. Esto aplica a ti y a mí. No debe haber ese sentimiento entre nosotros. Entre nosotros, hermanos, no debe haber celos. No debe haber envidia en nuestra vida. Pero es triste, hermanos, cuando eso sucede. Es triste, hermanos, cuando entre miembros de una congregación, cuando entre miembros, hermanos, de la familia en la fe, alguien quiere lo que tiene el otro. El querer, hermanos, el poder y la posición de otro. El envidiar, hermanos, el celar lo que tiene otro. Eso solo crea, hermanos, desorden y división. El problema son los celos. Pero volvamos a Hechos. Hechos 5:18. Fuerte, por favor, alguien que se esté durmiendo. No se crea. Fuerte, por favor. Hechos 5:18. Gracias, Tania. Regáleme otra versión. Muy bien. ¿Una tercera versión? Muy bien. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vamos a remarcar varias cosas aquí, hermanos, ¿eh? Pero escuchen, por favor. La iglesia está haciendo su función. La iglesia primitiva está cumpliendo, hermanos. Y como está cumpliendo con su función, perdón, Dios está respaldando a su iglesia. Tanto que, como vimos en temas pasados, pues limpia los estorbos, limpia lo que a la iglesia no le sirve, quita lo que la iglesia le estorba. La iglesia sigue creciendo. El problema son los celos. ¿De quién? De Satanás. El enemigo, hermanos, no está contento. El enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. De una vez te lo digo, si tú tienes poco tiempo en el Evangelio o si tú estás decidiendo caminar por Cristo, créamelo. Usted va a pasar y va a experimentar cosas que usted va a decir, esto nunca me pasaba. Válgame. No puede ser ahora que soy cristiano, ahora que quiero hacer las cosas bien. No puede ser que me esté pasando todo esto cuando antes no me pasaba. Le voy a decir por qué, porque antes usted era un hijo del diablo. Antes usted era de él. ¿Qué necesidad tenía él de ponerle trabas, problemas, situaciones difíciles? Ninguna. Usted era de él, usted le pertenecía. Ah, pero llegó Cristo a su vida. Le compartieron el evangelio. Usted decidió por Cristo. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Y lo primero que va a atacar es tu mente. Prepárate para ello. Porque ahí va a estar. Pero si usted tiene tiempo en el evangelio, no crea que también va a quedar la cosa así. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a buscar también hacer lo suyo. Pero fíjese muy bien, porque el ataque, hermanos, es progresivo. Ahí le va. Hasta este punto, hasta antes de Hechos capítulo 5, el problema se centraba en dos. ¿Lo recuerda? Pedro y Juan. ¿Sí o no? Pero ahora, hermanos, en el versículo 18 dice, echaron mano. ¿A quiénes, hermanos? A los apóstoles.
Hasta antes era contra Pedro y contra Juan. Ellos eran los que habían sido presos. Pero ahora, hermanos, aunque no lo dice directamente, al parecer, todos los apóstoles son arrestados. Ahora la oposición, hermanos, es contra todos. Satanás ve el poder de Dios en su iglesia. Ahora él va a hacer todo lo contrario, hermanos. Va a ponerse en contra de toda la iglesia. Eso es atacando a los líderes. La reacción es inevitable. Este pasaje, hermanos, me ha confortado durante esta semana que lo he estudiado, porque he comprendido, hermanos, algunas cosas. ¿Y sabe qué? Mientras sigamos, hermanos, estudiando, mientras sigamos escudriñando, mientras sigamos aprendiendo, mientras sigamos adentrándonos a las escrituras, usted y yo vamos a provocar una reacción. Usted y yo vamos a provocar un contraataque. Usted y yo, hermanos, vamos a experimentar algo que busque destantearnos. Pero no solo eso. Créanmelo, hermanos. Vamos a experimentar algo que busque desunirnos. Algo que busque separarnos. Y pónganme mucha atención, por favor. Algo que busque separarnos. Tal vez un malentendido. Tal vez una mala reacción. Tal vez, ¿por qué no decirlo? Una llamada de atención. Ah, es que el pastor me llamó la atención. Es que me regañó. Es que me dijo esto. Es que me dijo aquello. Tal vez, hermanos, un desacuerdo. Seamos sabios, mis hermanos. Seamos sabios, porque la tribulación va a estar ahí. La aflicción va a estar ahí. Los ataques también, hermanos. ¿Por qué? El problema son los celos. El problema son los celos de quién? De Satanás. La envidia. Lo que hay en él, hermano, que buscará desunirnos, buscará desatendernos, buscará desenfocarnos. ¿Es algo nuevo? Desde el mismo principio se presenta. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sí. Muy bien. Se lo voy a leer otra vez del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, perdón, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otros pasajes, en otros temas, hemos hablado de este punto. Al inicio, hermanos, hace 32 años, 33 que tengo en el Evangelio, una de mis dudas era, y de mis comentarios en mi ignorancia, era decir, wow, Eva debió haberse sorprendido mucho de que una serpiente le hablara. Conforme fue pasando el conocimiento, hermanos, y lo que hemos aprendido, me di cuenta que para ella realmente, hermanos, no estaba hablando con una serpiente, ¿lo recuerdan?
Estaba hablando con un ser luminoso. Ella estaba acostumbrada, hermanos, a hablar de esa manera. Nahash, si mal no recuerdo la palabra original, alguien de luz, ¿sí? No era un simple animal. Eso ya no la sorprendería. ¿Qué es lo que la sorprendió? Lo que le dijo el Satanás. ¿Por qué? Porque generó en ella, hermanos, celos. ¿Usted puede decir, hermano, eres celos? Claro que sí. Satanás, hermanos, actúa con envidia, orgullo y celos. ¿Por qué? Porque después de su caída, hermanos, no soporta la relación entre Dios y su creación. Satanás incita a Eva a desconfiar de Dios. Satanás siembra en Eva, hermanos, celos respecto a la soberanía divina. El enemigo sabe perfectamente, hermanos, que donde hay celos siempre habrá contención. El enemigo sabe perfectamente que los celos provocan destrucción. Hermanos, el enemigo sabe utilizar sus armas y si se fija, se fue de lo general a lo particular. Él sabía por dónde le iba a llegar. Los celos, hermanos, siembran discordia. Dígame si no. Todo por orgullo y desconfianza. Cosas que generan confusión, pleitos y alejamiento, hermanos, de los propósitos de Dios. Los celos en todos los sentidos. ¿Cómo empiezan los celos, hermanos? Voy a llevarlo al seno matrimonial, a una pareja. ¿Cómo empiezan los celos? Con un pensamiento. Y el pensamiento es, se me hace que, dígame si no es cierto, se me hace que mi esposo ya no me quiere como antes. Se me hace que mi esposa ya no le gusto como antes. Se me hace. No es algo seguro. ¿Sí? No es algo que es. Pero se siembra una discordia. ¿Sí, hermanos? Así es en todo. Y el celo va a traer problemas, confusiones, pleitos y alejamientos, hermanos. Pero sigamos adelante. Hechos 5:19. Muy bien, gracias, hermano. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Hasta ahí vamos. Toda la vida ha sido igual, hermanos, en ese sentido. El ataque que vemos, hermanos, en el versículo 18 es contra el liderazgo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Va más allá. Llegan y le dicen, échanos a la cárcel. Y se acaba el problema. ¿Sí? Ellos pensaron, hermanos, que los barrotes de una cárcel limitarían el poder de Dios. Ellos pensaron que eso frenaría, hermanos, el avance de la obra de Dios. Hermanos, hay que ser muy claro aquí y usted debe comprenderlo. Ni la persecución, ni la cárcel, ni barrotes, ni nada, hermano, que el enemigo quiere interponer, podrá, ni puede, hermanos, ni siquiera puede detener el avance de un Dios todopoderoso. Nada puede, hermanos. Nada puede detener el avance, hermanos, de una obra que Dios guía. Nada puede detener el avance, hermanos, de una obra que Dios respalda. El problema son los celos. Y lo vemos aquí claramente. Se empezó a distribuir el evangelio, empezó a crecer. La respuesta del enemigo, buscar atacar el liderazgo. Hoy pasa igual, hermanos. Y créamelo, personalmente es algo que busco cuidar, al menos en este lugar. Porque yo sé muy bien que el ataque, hermanos, del enemigo siempre será
sobre el pastor. Y la Biblia lo dice. Y Cristo mismo lo dijo. ¿Se acuerdan, hermanos? Heriré al pastor. ¿Y qué pasará con las ovejas? Se dispersarán. En una iglesia es igual, hermanos. Y el pastor tiene la obligación y el compromiso de estar preparado, de estar listo, pero también de estar atento a los ataques del enemigo, hermanos. ¿Sí? Y llegará sobre el pastor, ciertamente. Pero sabe una cosa, también sobre el liderazgo. Hacia ellos llegará el ataque. Hacia el liderazgo de las iglesias. Y en el caso de nosotros, hermanos, hacia el concilio. Buscando, hermanos, atacarlos a ellos. Hacia ellos será el ataque, tal vez buscando dividirlos, tal vez, hermanos, buscando separarlos, contrapuntearlos, para que se haga una división que afecte a los demás miembros. Y lo hemos visto en otras congregaciones. Y se ha visto y se ve por ahí, hermanos. Empieza la división, el pastor está dormido y los líderes empiezan a pelear entre ellos y de ahí empieza a generar división. ¿Sí? Y por poner un ejemplo, uno, ¿tú a quién respaldas? No, yo creo que este hermano está bien. No, yo creo que este otro hermano está bien. Y ya se dividió la iglesia. Entre los que siguen a uno y al otro. Mientras el pastor, dormido pensando que todo está bien. El problema, hermanos, entonces será que el enemigo buscará división. Esa es la razón, hermanos, por la que al menos en este lugar, insisto, yo digo siempre al concilio, tal vez no estaremos de acuerdo en todo, porque no estamos de acuerdo en todo, pero debemos de estar unidos. No pensamos igual, sería imposible, pero debemos tener un mismo sentir. ¿Cuál? Agradar a Cristo, agradar al Señor, buscando, hermanos, y sabiendo que llegará el ataque, que llegará el problema. ¿Cuál es el problema? El problema son los celos. El problema son los celos. Y muchas veces celos entre nosotros. Es que yo tengo más años que él. Es que yo empecé primero con él. Es que yo estoy aquí desde que inició la obra. Es que yo estoy aquí desde que empezó. Es que porque a mí no me toman en cuenta. Celos. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado, hermanos. Porque los celos buscarán frenar el avance. Entonces, la oposición estará. Los celos estarán. Los ataques estarán. Pero lo más precioso e importante, hermanos, es que el respaldo de Dios también está. El respaldo de Dios también estará. Dios, hermanos, obrará de forma sobrenatural para sacar a su iglesia adelante. Aquí en Hechos dice la Biblia, hermanos, un ángel del Señor. Me encanta, hermanos, cómo Lucas es tan cuidadoso en lo que habla. Cómo Lucas es tan detallista en lo que habla. Un ángel del Señor. Normalmente, hermanos, un ángel aparece en la Biblia como un mensajero divino o bien como una manifestación física del Dios mismo, pero sus visitas traen anuncios trascendentales. Un ejemplo, Mateo 1:20. Mateo 1:20. Alguien que no haya leído. Gracias, Leo. Muy bien. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien importante el contexto bíblico. Y pensando él en esto, ¿en qué, hermanos? Versículo anterior. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente, hermanos. José sabía lo que le esperaba a María por haber sido infiel. Cualquier problema de celos, hermano, pudo haber dicho a José, ay, el Espíritu Santo, como decía todo el pueblo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ay, la María, el Espíritu Santo. Tanto que le decían a Jesús, ¿hijo de qué, hermanos? Fornicación. Sí, era fundamental para José que Dios mandara algo sobrenatural a decirle, no temas. Era un mensajero, era un ángel, cumpliendo una función específica, hermanos. ¿Sí? Algo sobrenatural. Transmite un mensaje, no temas. Es el Espíritu Santo. Un ángel, hermanos, lleva pues el mensaje. Un mensaje de protección y dirección. Un mensaje, hermanos, crucial y clave para la historia. Ahora en Hechos, hermanos, aparece un ángel. ¿Sí? Un ángel los libera sobrenaturalmente. Un ángel abre las puertas a pesar de toda la seguridad. No fueron teletransportados, hermanos. ¿Sí? Tampoco hubo destrozos. No fueron cambiados a un cuerpo glorificado. Un ángel les abre las puertas. ¿Por qué Lucas está siendo tan explícito aquí? El problema son los celos. ¿Los celos de quiénes? De los saduceos. Como ya les dije antes, los saduceos no creían en los ángeles. Ángel, palabra griega, ángelos, significa mensajero. Es alguien que transmite mensajes, mandatos o noticias de forma sobrenatural de Dios a los hombres. Hace referencia a espíritus celestiales, cosas en lo que no creían los saduceos. Los saduceos no creían en nada sobrenatural. Ellos siempre trataban de explicar los milagros. Ellos no creían, hermanos, que Jesús fuera Dios encarnado. ¿Por qué? Porque era algo sobrenatural. A ellos no les gustaba hablar de los ángeles. ¿Por qué no querían a los discípulos? Porque predicaban lo sobrenatural. Aquel que ustedes mataron, dijo Pedro, aquel al que ustedes crucificaron, aquel al que ustedes asesinaron, ha resucitado. Y ellos no creían. El problema son los celos. Dios, hermanos, envía un ángel, un ser en el que ellos no creen, haciendo, hermanos, algo que ellos no creen. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el ángel? Algo sobrenatural. Ojo, ya voy casi sobre el final. El ángel no nada más llega, bueno, ya lo libré, ahí nos vemos. ¿Cuál es la función de un ángel? Se los acabo de decir. Dar un mensaje, ¿sí o no? Dar un mensaje. Bueno, el ángel los libera y les da un mensaje. Voy a dividir el versículo 20 en dos partes. Hechos 5:20a le voy a llamar. ¿Están ahí? Y dice, id. Ahí dividamos. Id, palabra griega, parasomai. Parasomai significa transportar, mover algo de un destino, proseguir el viaje que se ha iniciado, seguir adelante, seguir obedientes a dar a conocer algo. El ángel está haciendo claro, pero si usted se fija, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, hermanos. Regresar y seguir compartiendo la verdad. La instrucción es clara, hermanos. El ángel no dijo, oigan, me mandó el Señor a liberarlos, pero bájenle poquito, no sean tan extremistas. Bájenle, hombre. El ángel no dijo, los voy a liberar, vayan y tómense unos días, recapaciten lo que sucedió.
Y luego siguen adelante. No, no. El ángel tampoco nos dijo, bueno, mire, hay que buscar la forma de unirnos porque Dios es amor. Los saduceos no creen en eso, pero busquen cosas que ellos crean para que haya armonía. No dijo eso, ¿eh? El problema son los celos, ¿sí? El problema son los celos. El problema es que la gente está conociendo a Cristo. El problema es que el evangelio se está predicando. El problema es que la iglesia está creciendo. El temor a la condenación está creciendo. El deseo a la vida eterna está creciendo. Que siga el problema. Que siga el problema de los celos. Sigan predicando valientemente, les dice el ángel, hermanos. Hoy les digo lo mismo. Cuando usted presenta la palabra como es, ¿habrá problemas? Sí. Cuando usted presenta la predicación como es, ¿habrá conflictos? Sí. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Habrá oposición? Sí. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Recuerden eso siempre, hermanos. El predicar la verdad genera cambios. ¿Están de acuerdo, hermanos? El predicar la verdad genera cambios y va a haber cambios y gloria a Dios por ello. Pero predicar la verdad también genera problemas y persecuciones, hermanos. No estamos exentos de ello. Sin embargo, es una orden. Es una orden, no es una sugerencia. ¿Sí? El ángel nos dijo, bueno, pues ustedes saben, yo ya lo saqué. Si quieren, síganle, si no, párenle. Ustedes deciden. El ángel no dijo eso. Ay, los dejo a su libre albedrío. Lo que ustedes no dijo eso. Es una orden. Es un imperativo. Es un constante. Los apóstoles lo comprendieron, hermanos, porque sabían que era su responsabilidad. Yo quiero dejarte algo muy en claro en este día. Algo que le quedó tan claro a Pablo que así lo escribió. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 16. Primera a Corintios 9, 16. Gracias. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego viene un ay de dolor, hermano. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no cumplo lo que el Señor me está ordenando. Ay de mí si no hago lo que el Señor está diciendo. Ay de mí si no hago lo que el Señor me mandó a hacer. El problema son los celos, hermanos. Y hasta aquí lo hemos visto. Pero ¿sabe una cosa? También hay celo por las cosas del Señor. También hay celo por las cosas del Señor. Al extremo, hermanos, de lo que dice Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no cumplo con mi responsabilidad. Pablo sabía, hermanos, que era una necesidad. Pablo sabía, hermanos, también que era una orden, una imposición. Hoy sigue siendo lo mismo, hermanos. Hoy tú y yo tenemos esa misma orden. Hoy tú y yo debemos también hacerlo. Predicar el evangelio es un imperativo, hermanos. Predicar el evangelio es vital. Y usted podrá decir, hermano, ¿y para tanto? Claro que para tanto. ¿Por qué? Porque el mundo se está perdiendo, hermano. ¿Por qué? Porque la gente está yendo al infierno. Usted y yo debemos predicar el evangelio porque es el medio, mis hermanos, que Dios estableció para llevar a las personas a la salvación, al perdón y a la vida eterna. Solo el evangelio, hermanos. Solo por medio del evangelio. El evangelio, hermanos míos, es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Es el evangelio, hermanos.
porque es en el Evangelio donde yo le puedo decir a alguien, y de paso, si hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, hoy yo te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo el día de hoy. Ven a Cristo. ¿Quién es Cristo? El que murió por ti en una cruz del Calvario. El que se despojó de su gloria para venir a este mundo y entregar su sangre por ti. Ese es Cristo, quien padeció lo que tú tenías que padecer, quien llevó a su carga y en su espalda el pecado que tú tenías que pagar por él. Ven hoy a Cristo. Reconócelo como Señor y Salvador. Reconócete pecador. Reconócete necesitado del perdón y de la gracia que solamente Dios da, que solo Él ofrece y que al día de hoy está lista para ti en este momento. Ese es el Evangelio, hermanos. Y es lo que nosotros debemos presentar. Lo que tú y yo debemos buscar es que haya reconciliación. Lo que tú y yo debemos de buscar, hermanos, es que haya una reconciliación de las personas con su Creador. Es un mandato, hermanos. Es un mandato que Cristo dejó a su iglesia antes de partir. Y eso es lo que el ángel está diciendo. Vamos sobre el final. Hechos 5:20, segunda parte. Sígame con su mirada, por favor. Aquí terminamos el tema de hoy. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Traducción, lenguaje actual. ¿Alguien lo trae? Gracias. Vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Yo espero haber sido claro con el tema del día de hoy, hermanos. El problema son los celos, pero el celo no siempre es malo, hermanos. Yo hoy quiero dejarte bien en claro, tú y yo, mi amado, deberíamos tener celo por las cosas de Dios. Tú y yo, hermano, deberíamos tener celo porque el nombre de Dios sea exaltado. Pero sabe una cosa, hermano, esto me ha generado conflictos, esto me ha generado problemas, esto me ha generado en algunas ocasiones separación con personas, porque tú y yo debiéramos tener celo, hermano, por hacer las cosas de Dios, como la Biblia enseña. Celo, hermanos, por cumplir con las cosas de Dios, aunque el cumplir con las cosas de Dios me separen del hombre, me dividan del hombre, aunque me señalen, aunque me marquen, no importa. Lo que yo quiero es tener un celo porque en todo lo que se haga, el nombre de Cristo sea glorificado, hermanos. Debemos tener ese celo. Un celo, hermanos, que permita que Cristo sea anunciado. Pero sabe una cosa, un celo, hermanos, porque las cosas se hagan como se debe. Las cosas se hagan como se debe. Algo me ha quedado claro, hermanos, y lo veremos a fondo más adelante. La iglesia primitiva no jugaba a la iglesita. La iglesia primitiva sabía muy bien cuál era la función que tenía que cumplir. La iglesia primitiva, hermanos, sabía los riesgos que había. La iglesia primitiva, como dice Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? Ellos sabían perfectamente que decir que Cristo era su Kyrios, no el César, Cristo, les costaba la vida, les costaba la muerte, pero también sabía que ni la muerte ni nada los podía separar del amor de Cristo, hermanos. Así que no tienes que Así que no tienes por qué, hermano, hacer algo que sea desagradable a Cristo por agradar al mundo. Ellos sabían, hermanos, lo que hoy no debemos de saber. Desafiar, hermanos, a las autoridades religiosas.
Sabían, hermanos, la predicación abierta, hermanos, intensificaría la persecución. El problema serían los celos, pero ellos predicarían fielmente. El problema son los celos, pero ellos serían obedientes al Señor. El problema son los celos, pero ellos honrarían predicando a otros el nombre de Jesús. El problema son los celos, pero ellos cumplirían con su misión. Una misión que Dios, que Cristo puso en sus manos. Llevando la palabra, hermanos, como dice Marcos 16:15, no lo busque porque se lo debe saber de memoria. Y predicar el evangelio por todo el mundo, por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. Pero eso, hermanos, lo profundizamos la próxima semana. Yo le pido, véngase preparado y listo. Y si puede, tráigase un invitado, tráigase una persona, porque la semana que entra es un tema, hermanos, donde vamos a profundizar lo que hemos visto hasta este punto. Dios me los bendiga, hermanos. Pónganse en pie, por favor.